¿Podemos considerar con Omicron el fin de la pandemia? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. La situación actual de la pandemia nos obliga a hacernos preguntas. ¿Omicron llegó para ser el final de la pandemia? ¿Omicron representará el cambio de pandemia a endemia? ¿Cuál es el futuro de esta pandemia que nos espera con la presencia de la variante Omicron? La variante Omicron hace presencia ya hace 9 semanas en el mundo. Y a medida que transcurre el tiempo, más personas se infectan. Ha sido el provocador de la mayor ola COVID vivida en Europa. Lo es actualmente en la peor ola COVID vivida en Estados Unidos. Y muchos otros países, alrededor de 110 países, hoy tienen su peor ola COVID de la mano de Omicron. Sin embargo, hemos visto conductas adoptadas por diferentes países que le obligan a uno a pensar si es que se está considerando que Omicron sea el final de la pandemia. Miren estos datos. Muchos países están reduciendo los días de aislamiento para sus enfermos. Otros países están considerando no hacer más pruebas COVID para quien tenga una gripa. Dejar de hacer pruebas significa desconocer cuántos habitantes del planeta tendrán COVID-19 en los próximos días. También están considerando muchos países dejar de hacer estudios en contactos con personas positivas para COVID-19. Dejar de estudiar los contactos es desconocer qué población se está moviendo, repartiendo virus SARS-CoV-2 a los demás habitantes de la geografía. Otros países están considerando no aislar a personas asintomáticas que fueron contacto estrecho de personas con COVID-19. También otros consideran no restringir actividades laborales a personas asintomáticas, pero que son positivos para COVID-19. Todos estos elementos parecieran ser el fruto de un análisis. Considerar que estamos pasando de una pandemia a una endemia. La pandemia hace alusión a la infección generalizada en todo el mundo del virus SARS-CoV-2. La endemia es considerar que la infección pertenece solo a unos territorios. A nosotros particularmente nos parece difícil adoptar este análisis. Hoy el mundo entero está viviendo la peor ola COVID. Decir que estamos pasando de una pandemia a una endemia no parece posible. Adicionalmente, el número de infectados en el mundo está creciendo en menos tiempo. Están duplicándose cifras entre 2 y 4 días en los diferentes países. Muchos países están batiendo su propio récord de infectados diarios. También hoy la ocupación de camas hospitalarias y camas de unidades de cuidados intensivos es el máximo de toda la pandemia. Por lo tanto, decir que Omicron, al ser una enfermedad muy leve, nos puede ayudar a desarrollar inmunidad de rebaño, lo cual podría ser cierto, y podríamos hacer tránsito hacia una enfermedad endémica, hoy nos parece bastante delicada esa decisión. No consideramos que estén planteados argumentos fuertes en favor de esa conducta. Cuando más infectados estamos teniendo hoy en el mundo, es muy difícil plantear que se llegó el fin de la pandemia. Todo lo contrario, pareciera que estuviéramos lejos del fin de la pandemia. Si bien es cierto que el número de muertos ha disminuido drásticamente, que puede deberse a una menor severidad de la infección, también es cierto que no se ha acabado. Y lo que se ha disminuido es la proporción de muertos en relación con el número de infectados y en relación con el número de habitantes de una región.
pero sigue existiendo muertos prácticamente en todos los países. Por lo tanto, estamos muy lejos de plantear el fin de la pandemia con un análisis de 9 semanas de la presencia de la variante Ómicron. Hablar de endemia significa haber superado enormemente la cantidad de infectados que tenemos hoy, y eso no se ha producido. Por eso nos parece de alto riesgo tomar medidas de disminución drástica del número de días de aislamiento. Muy complejo el panorama cuando se decide no hacer pruebas a personas que tienen signos y síntomas de COVID-19. Mucho más complejo dejar de aislar a algunas personas con pruebas positivas por el hecho de ser asintomáticos. Estos asuntos parecieran ser más el desespero por ver terminada la pandemia que un asunto crítico, analítico, real de lo que estamos viviendo. Es muy probable que el fin de la pandemia todavía esté lejos. Ojalá fuera en menos tiempo, pero lo que estamos viendo es que hoy el planteamiento de tránsito hacia una endemia no parece un asunto actual, parece un asunto todavía de futuro. Espero que esta información nos ayude a crear conciencia de que la pandemia no se ha acabado. Crear conciencia de que Omicron también puede ser una enfermedad grave para las personas que tienen comorbilidades, personas diabéticas, hipertensas, insuficientes renales, lupus eritematoso, personas con sobrepeso, con obesidad, personas fumadoras. Todos ellos, aún con la variante Omicron, podría ser una enfermedad grave. Y con mayor razón si las personas no están vacunadas. Es claro que la tendencia mundial hoy es a hospitalización a las personas no vacunadas muchas más veces que las personas vacunadas. Las personas vacunadas tienen definitivamente mucha menor probabilidad de ver agravada su situación al estar vacunados con 2 y 3 dosis de su vacuna. Esta información tiene que servir de base para crear conciencia de que seguimos en medio de una pandemia y que no estamos haciendo tránsito todavía hacia una enfermedad endémica. Si esta información la consideras útil, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal, suscribirse, y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Yo me cuido, cuido a los demás, todos nos cuidamos y todos cuidamos el planeta Tierra, es nuestra misión. Nos vemos en un nuevo video.